Y vamos al libro de Romanos 8. Vamos a leer el versículo 19. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén. 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 Vamos a ver. Bendito Padre, damos gracias por la palabra que nos traes en esta hermosa mañana. Gracias, Espíritu de Dios, por usarme, estar aquí en nuestras vidas y en toda la iglesia, en cada uno de los que estamos aquí. Callamos por eso toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, por manifestarte hoy aquí en Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de la manifestación de los hijos de Dios. Y el título que el Señor me da es el tiempo de manifestar que somos hijos de Dios. Amén. Hay una manifestación que se está decretando y que Dios quiere que todos entremos en esa manifestación. No una manifestación contra el gobierno, una empresa o algo. No. Manifestar quiere decir brillar, salir a la luz, revelarse, darse a conocer. Y Dios está deseoso de manifestar y revelar a sus hijos, que somos nosotros. Ya yo soy un hijo de Dios. Y así como un rey, cuando sale y presenta a sus hijos, ¿cómo se ven esos hijos con el rey? Majestuosos, gloriosos, con vestiduras reales. Y lo que Dios quiere es que nosotros nos manifestemos. Él quiere presentarnos ante el mundo como sus hijos, porque todo el mundo sabrá que somos hijos de Dios. Y donde quiera que vayamos, verán la manifestación de que somos sus hijos. ¿Cuánto lo creen? Esa manifestación se va a dar en la medida en que Dios se manifieste a mi vida, porque para que yo me manifieste como su hijo, primero Él se tiene que manifestar a mí. ¿Cuánto lo creen? Él se manifiesta a mí y después yo me manifiesto al mundo, porque Dios quiere que nosotros, sus hijos, nos manifestemos para traer su reino, el reino de Dios y su justicia. Él quiere que nos manifestemos para que traigamos su imagen y su luz y brillemos en este mundo. Amén. Hay muchos hijos de Dios que no se han manifestado, pero son hijos de Dios, y es importante que entiendan que son hijos de Dios, porque Jesucristo apareció, el Hijo de Dios, para quitar el pecado del mundo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y todo aquel que recibe a Cristo en su corazón es quitado de la esclavitud del pecado. El pecado no se enseñorea ya de nosotros, sino que somos libres. Los hijos de Dios somos libres. Amén. Pero necesitamos entender que para ser hijos de Dios tenemos que recibir primero al Señor en nuestros corazones. Todos creo que lo hemos hecho, pero hay veces que hay personas que no lo han hecho bien y aún no se ha manifestado que son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está en ellos. Cuando el Espíritu de Dios está en una vida, se manifiesta el poder y la gloria de Dios en esa vida. Amén. Entonces, lo primero que Dios hace es un llamado, empieza a tocar en la puerta de cada corazón. Dios quiere que nos manifestemos, no que nos quedemos ahí paralizados. La creación entera está esperando que nosotros, los hijos de Dios, nos manifestemos. Amén. Porque la creación entera gime con dolores de parto por el pecado y el mal que hay en la tierra, y está esperando la manifestación de los hijos de Dios, nosotros. Amén. No que estemos más en pecado, sino que estemos en libertad. Porque cuando estamos en libertad, hay poder y bendición. Amén. Entonces hoy quiere Dios
decirte, tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios. No sé si estuviste en esclavitud, en pecado. La esclavitud es el pecado, pero es tiempo de manifestarse. Y Dios me decía que esa manifestación viene a través del Espíritu de Dios. Amén. Cuando recibimos a Cristo, como dice Juan 1:12, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El Espíritu de Dios, cuando tú invitas a Cristo a tu vida, a tu corazón, el Espíritu de Dios viene a mi vida y se manifiesta el poder del Espíritu de Dios en mí. El Espíritu de Dios, cuando entra, se llama bautismo en el Espíritu y empieza a manifestarse los dones del Espíritu de Dios. Pero lo más importante, apenas entra el Espíritu de Dios, Él empieza a decirme, tú eres un hijo de Dios. Amén. Dice a mi espíritu que somos hijos de Dios, y el Espíritu de Dios empieza a guiarnos en todo. Escuchamos una voz que nos está diciendo, es por aquí, por ahí no es, por aquí sí es. Hay una voz que nos dice, lo que estás haciendo no es correcto o es correcto. Hay una voz que nos guía, hay una alianza total en nuestras vidas a través del Espíritu de Dios. Entonces, en el libro ahí mismo de Romanos 8, más atrásito, en el 14 ya hemos visto eso, pero vamos a volverlo, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos nos sentimos hijos de Dios? Amén. ¿A cuántos el Espíritu de Dios les ha dicho, tú eres un hijo de Dios? Amén. O solo tú lo escuchas acá. Pero el Espíritu Santo a tu espíritu te dice, tú eres un hijo de Dios. Tú no tienes por qué estar así. Manifiéstate. Es tiempo de que te manifiestes. ¿Qué no puedo con ese pecado? El Espíritu de Dios te dice, es tiempo de que te manifiestes y entiendas que ya no estás en esclavitud. Amén. Amén. Tú puedes haber pecado mucho, pero Dios te dice, hoy es tiempo de manifestación. Es tiempo de que tú te manifiestes y digas, yo soy un hijo de Dios, yo no ando como hijo de Dios en pecado. Eso es esclavitud. Satanás esclaviza con vicios, pecados y con muchas cosas necias. Amén. Pero viene el Señor Jesús, viene el Espíritu de Dios y empieza a hacer su obra. Y por el poder del Espíritu, las obras de la carne, o sea, el pecado, empieza a morir en nosotros. Amén. Así que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios, y el que no tiene el Espíritu de Dios no podrá vencer el pecado nunca. Amén. Es importante tener el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu de Dios. Pero para eso Dios empieza diciendo, vamos al libro de Juan 14, 21. Primero Dios nos pide que obedezcamos sus mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Wow. Digan, el Señor Jesús se manifiesta a mí. Toda persona que Dios usa es porque Dios se ha manifestado a él. Y siempre tiene un testimonio y que dice, Jesús se manifestó a mí. El apóstol Pablo no conocía a Jesús, y lo contrario, lo que hacía era atacar a los cristianos, encarcelarlos, matarlos. Pero una vez se reveló Jesús a su vida. Hasta ahí fue el antiguo Pablo. Él juraba que servía a Dios con eso. Él juraba que estaba bien. Pero vino Jesús y se manifestó a él, porque él era celoso de guardar los mandamientos de Dios. Era fariseo.
Pablo, que le gustaba guardar la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó? No conocía a Dios. Hay muchas personas que desean guardar los mandamientos de Dios. Empiezan tal vez a tratar de guardar los mandamientos de Dios, pero no lo conocen. Y terminan sucumbiendo, cayendo en cosas necias, pecados terribles a veces, hasta que Dios le dice: yo pagué un precio a través de mi Hijo Jesucristo para que tú seas libre y pases a ser mi hijo. Amén. Eres mi hijo y yo me manifestaré a ti. Jesús se manifestó a mi vida borracho. Yo estaba borracho y Jesús, ustedes ya conocen la mayoría del testimonio, pero estando ebrio, llegué a la casa, me acosté y en un sueño se manifestó primero el Señor Jesús. Se reveló a mí. Porque manifestar quiere decir eso, revelar. Aquí les voy a decir cómo dice manifestar. Hacer que brille puede ser entendido como aparecer, ser visto, revelar, exhibir, hacer visible, presentarse uno mismo a la vista de otro. En pocas palabras, cuando Jesús se manifiesta, lo vemos, se hace visible, se revela. Lo veo, lo siento, lo conozco. Amén. Pablo no lo había visto. En Hechos 9, todo el capítulo 9 es cuando se le aparece Jesús a Pablo y le dice: Jesús, yo soy el que tú persigues. Yo soy Jesús de Nazaret, el que tú persigues. ¿Cuántos de nosotros tal vez hemos perseguido a personas que están haciendo lo correcto que Dios les mandó? ¿Cuántas veces nos hemos resistido a algo que es de Dios y que nosotros decimos que no lo es? Por no conocer a Jesús, porque no se ha revelado. Jesús se debe revelar a cada uno de nosotros, y solo aquel que lo anhela vehementemente le verá. Todo aquel que le busca, aunque al principio obre mal, Jesús se revelará. Amén. Jesús se me reveló primero en un sueño y luego en otro yo lo veía que descendía bien luminoso con apariencia de hombre, y me decía: tú eres ¿qué? Tú eres un escogido. Tú eres un escogido, me decía así el Señor. Luego se me presentó en otro sueño, y en el sueño estaba tomando en la mesa ahí con los amigos, las mujeres diciendo los amigotes. Ahí estaba. Y se me sentó Jesús ahí tomando, ahí estamos. Y me dice: tú eres un escogido. Lo vi primero en sueños. En sueños. Una vez pasó eso, Jesús hizo su obra en mí. Y empecé a decaer peor, a pecar peor, hasta el punto de que amanecer tirado en el piso de la borrachera. Al punto de que yo empecé a decir que estaba mal, hasta que decidí buscarlo. Y le ofrecí 9 domingos en la iglesia católica. Nunca había ido mucho a misa, no sabía que era misa casi. No sabía que era leer la Biblia ni nada. Y le ofrecí 9 domingos. Y todos los 9 domingos, aquí ya ustedes saben, lo único que le clamaba era: ayúdame, ayúdame, ayúdame. He intentado dejar de tomar y no puedo. Lo intenté y no pude. Intenté dejar de fumar y no pude. Todos los días tomaba. Llegué al punto en que tomaba todos los días. Mi esposa no me conoció así. Pero le clamé esos 9 domingos, porque yo los prometí. En mi ignorancia, pues yo no sabía que había idolatría, pero yo nunca fui a hablarle a un santo, sino que fui a él. Y Dios mío, ayúdame. Y con todo yo lloraba, desesperado en ese tiempo, hasta que completé los 9 domingos y me invitaron a una iglesia cristiana.
oración, que repitiera una oración, que era recibir a Jesús en mi corazón. Una vez la repetí, Jesús entró a mi vida y inmediatamente oí la voz de Dios. Yo nunca había oído a Dios, nunca. Por tanto, se me había hablado, no lo había hecho. Amén. Y escuché la voz que me decía: te amo. Fue lo primero que Dios me dijo, primerita palabra: te amo. Y después el Señor Jesús en oración se manifestó a mí, lo vi que venía y me tocaba mi cabeza y mis manos. Yo no estoy hablando de religiosidad, estoy hablando de manifestación. Yo conozco a Jesús, Él se manifestó a mí. Yo no puedo, no estoy mintiendo. Si mintiera, Dios no me dejaría hacerlo. Él se manifestó, le conozco. Y a todos los que le quieran conocer y le quieran ver de verdad, se manifestará. Porque el Señor me dijo: para que mis hijos se manifiesten, me tengo que manifestar primero a ellos. Y hay muchos que no lo han visto y Él quiere hacerse visible. Y Él quiere que tú lo veas y le conozcas y digas: es real, Jesús existe. Pablo no lo conocía y hasta cuando lo conoció fue impresionante. Amén. Así mismo pasó en mi vida. Una vez entró Jesús, una vez lo vi, se manifestó en mi vida. Cambios poderosos empezaron a verse en mí. Se manifestó que soy hijo de Dios. Amén. Porque nunca he vuelto atrás. Cuando Dios cambia una vida es para siempre. Cuando Dios se manifiesta en una persona, la cambia con su poder, no con la fuerza de voluntad. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Entonces Él entró y me transformó totalmente, a tal punto que yo mismo me sorprendía de que no sentía ganas de tomar. Y yo veía a mis amigos tomando y no me daban ni 5 ganas. Hasta el punto de que una vez estuve con ellos, me invitaron y yo me senté con ellos. Somos una parapentía, una gaseosa, me tomé una gaseosa con ellos y yo los veía tomar y veía el ambiente. Yo solo pensaba: Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Por qué veo todo tan diferente? El libre, dígame, libre. El Espíritu de Dios vino a mi vida y empezó a hablarme también. Es lo hermoso de la manifestación de Dios. Y yo quiero que todos hoy, el Señor me dijo que todo Él quería manifestarse hoy. En los que no le han visto, en los que todavía no le han conocido, solo oyen que Dios es así, que Jesús es así, van a conocerlo cara a cara, personalmente. Si lo pueden creer, hoy será ese día. Hoy es un día glorioso. Hoy es un día de Dios. Hoy es un día glorioso. Hoy va a ser un día de manifestación del Señor. Y no solo hoy, vendrá una manifestación gloriosa de aquí en adelante, pero que ustedes mismos quedarán diciendo: wow, dirán: wow, precioso. Amén. Porque Él se manifiesta. Cuando Él se manifiesta en la vida, es imposible no seguirle, es imposible no amarle, es imposible no obedecerle. Amén. Por eso aquellos que no le conocen, les dificultará mucho obedecerle. Se les dificultará mucho entender cuando Dios le habla. Serán engañados por el diablo, porque el diablo finge la voz de Dios y él engaña y seduce y lleva a muchos por caminos que no son, porque no le conocen. Algunos dicen que pero por sus hechos niegan que lo conocen. Y Dios dice: quiero que mis hijos, cuando yo presente a mis hijos, cuando yo diga: este es mi hijo,
es porque yo estoy en Él, es porque mi espíritu está en Él. Cuando Jesús se bautizó, no se había manifestado nada a través de Jesús todavía, ni milagros ni prodigios, nada a través de Jesús. Cuando Él se bautizó, el Espíritu de Dios descendió como paloma, como en forma de paloma, sobre Jesús, y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Tiene que haber una voz que te diga: tú eres mi Hijo amado. La primera palabra profética que yo recibí fue de la siguiente manera: hijito mío. La mayoría de veces Dios me dice hijito mío, lo cual a mí me quebranta mucho. Amén. Porque antes yo no me creía una cucaracha, ahora ya no soy una cucaracha, ahora soy un hijo de Dios. Amén. Cuando Dios te habla proféticamente, dice hijo mío, ¿cuántos se desbaratan con eso? Es hermoso que Dios te diga hijo mío o hijito mío. Cuando Él me llamó a este ministerio, me dijo así: hijito mío. Los que no lo han oído, pura religiosidad. Los que no han visto a Jesús, están en religiosidad, es peligroso. Por eso hay que clamar y decirle a Dios: Señor, ¿te manifiestas o cómo hablo? En serio, si tú no te manifiestas, ¿cómo voy a hablar de ti? Si tú no te revelas a mí, si tú no te haces visible, ¿cómo podría hablar de ti? Amén. Por eso Él me está usando, porque Él se revela a mí. Le veo, seguido lo veo. Amén. Y por eso es que yo les hablo de un Dios vivo, un Dios real, un Dios que no es ficticio, un Dios poderoso. Amén. El Espíritu de Dios vino a mi vida también. Y una vez el Espíritu de Dios se manifestó a mí, empezaron a verse dones espirituales. Amén. En el libro de 1 Corintios 12, vamos al versículo 7 en adelante. Primera de Corintios 12, del 7 en adelante, dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como a Él quiere. Bendición. Una vez yo siempre soy hijo de Dios, Jesús vino a mi vida, se hizo visible, el Espíritu de Dios entra en mí porque Él está afuera. Jesús estaba afuera, pero ahora está dentro Jesús y está el Espíritu de Dios dentro. Cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en ti, empieza a repartir dones en tu vida. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios tenemos un espíritu superior. Amén. Y se verá que somos hijos de Dios por el Espíritu de Dios que tenemos. No porque nosotros, por nuestra propia fuerza y capacidad, seamos mejores que los demás, sino es el Espíritu de Dios. Amén. Y así vemos ejemplos como Daniel, como José, que tenían el Espíritu de Dios, como David, y cómo se manifestaban estos hijos de Dios, ¿no? Donde iban los mejores, cabeza por encima. Donde iban, siempre estaban en los mejores lugares. Y siempre se les reconocía como personas sabias, 10 veces más sabias que todos los sabios juntos. A Daniel se le reconoció como un hombre que tenía un espíritu superior. Y se le reconoció como 10 veces más sabio que todos los sabios juntos que habían en esa época. José, estando en esclavitud,
Dios lo puso en la cabeza. No importa la situación en que tú estés, ahí en esclavitud, Dios te pone arriba. Es impresionante porque los hijos de Dios no podemos estar abajo. Siempre estamos arriba, siempre estamos por encima, siempre estamos en la cabeza, porque es nuestro lugar. Porque cuando los hijos de Dios se manifiestan, es puesto en alto. Y somos luz, y la luz se pone en lo alto, no abajo. Y nosotros como hijos de Dios, como hijos de luz, Dios nos pone en alto. Pues este es mi hijo, y mi hijo brillará aquí. Habrá luz. ¿Amén? Entonces empezamos a brillar, porque también manifestación quiere decir brillar, dar a luz, manifestar, dar a conocer. Es tiempo que los hijos de Dios se manifiesten, porque aunque José estuvo en esclavitud, los mismos hermanos lo mandaron a esclavitud, se manifestó que era un hijo de Dios, y José empezó a enseñarles. Mira, si no se hace de esta manera, sin plano. Miren, me permite hermano y no se lo olvido y les digo cómo es que se hacen las cosas. Impresionante cómo se empezó a manifestar la sabiduría, el poder de Dios. Y empezó a manifestarse los dones, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, revelaciones divinas a nosotros, cosas que ojo no ha visto ni oído ni han subido al corazón de hombre. Es la que Dios ha revelado y tiene para nosotros, sus hijos, los que les amamos. Amén. Amén. Y por eso tú empiezas a ser una persona supremamente mayor, mejor, porque entiendes todo. Y el sabio lo entiende todo. El sabio lo entiende todo. ¿Por qué personas que no entiendo, porque Dios me hace esto, no entiendo? Y dice, recibe revelación, recibe sabiduría, recibe ciencia. Porque todo aquel que tiene esos dones, todo lo entiende. Dice el sabio, todo lo entiende. Que no entendían matemáticas. Digan, ahora las entenderé. Ahora las entiendo. Hay cosas que le damos el quite, como que la pereza para eso, porque no lo entendemos. O como que toda la vida no, y Dios te dice, voy a ponerte. No, Señor, yo con eso serás el mejor. Aunque no lo creas, porque no será tu capacidad, será mi espíritu en ti. ¿Cuántos lo creen? Entonces, cuando yo lo creo, el Espíritu de Dios está en mí, se empieza a manifestar. José empezó, y entonces lo pusieron a él a manejar todo. Y no se hacía nada sin el consentimiento de José, porque Dios estaba con José, su favor estaba con él. Dios está con sus hijos, su favor está con sus hijos. Y nosotros somos sus hijos. Si es que no, si Dios se ha manifestado en ti, y si es que el Espíritu de Dios mora en ti. Si no, hoy va a pasar eso. Y vas a tener una experiencia verdadera con el Señor. Porque esa es la idea. Amén. Empiezan a manifestarse esos dones. Lo mismo en Daniel. Tremendo como empezó, y venían a Daniel y le pedían consejos. ¿Por qué? Porque tenía un Espíritu Supremo. Empezó a manifestarse los hijos de Dios. Intentaron quitar a Daniel porque muchas veces por eso se despiertan envidias y todo. Que se cree, se las quiere ganar todas. Entonces Dios dice, espere, es el Espíritu de Dios que está en él. Ojo, porque lo que estás atacando no es a él. Y intentaron atacar a Daniel y no hallaron nada que a Daniel hubiera faltado. Porque los hijos de Dios somos sometidos a Dios y a la autoridad. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y si alguien busca una falla, no la encontrará. Amén. Diga, no la encontrará. No la encontrará. Si te preguntan a tus padres, qué muchacho tan sometido. Preguntan a la iglesia, a tus pastores, qué persona tan sometida. No hay falta. Tratarán de encontrarlo, pero no la hallarán porque nos estamos manifestando. Amén. Y la creación entera está esperando que nos manifestemos. Amén. Porque la tierra misma
está a punto de vomitar a sus moradores por el pecado que hay en él. Cuando hay terremoto y desastre no es porque sí, es por el pecado que hay. Amén. Entonces Dios quiere que nos manifestemos. Su Santo Espíritu en nosotros empezamos a manifestar. Mire, ¿y ustedes qué? Es que soy linaje escogido. Es que soy real sacerdocio. Soy nación santa. Soy pueblo adquirido por Dios, para anunciar la verdad de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, tú eres de linaje. Diga, yo soy de linaje real. Soy de linaje real. Y si Dios es rey, diga, yo soy rey. Yo soy reina. En Cristo Jesús somos reyes Amén. y sacerdotes. Amén. Y un rey, mire, el Señor me decía que los hijos de Dios estamos vestidos con vestiduras reales. Amén. Tal vez tú no las ves, pero estamos con corona, cetro y vestiduras reales. Amén. Espiritualmente hablando, eres un rey. Y cuando entra un rey, los demonios se doblegan. Sí, amén. ¿Sí lo creen? Amén. El enemigo huye. Amén. Y el que no, se aplaza. Amén. Amén. Apártenle la cabeza a ese demonio que no se doblegó. Amén. Amén. Que soy el rey. Amén. Amén. ¿Cuántos sentimos eso? Amén. Yo no sé contra qué has luchado, pero es tiempo de que entiendas que eres rey, que eres hijo de Dios. Es tiempo de que te manifiestes. Es tiempo de que oyes al diablo. Es tiempo de que eches fuera lo que cuando no habías podido vencer, lo vencerás con mi poder, dice el Señor. Amén. Mi Santo Espíritu en ti. No importa lo que pecaste o cómo fallaste, Dios borrará todo eso si tu arrepentimiento es genuino. Y te hará una nueva persona. Amén. Amén. Una persona que todos dirán, pero tan diferente es. Porque ya no tomas, ya no fumas, ya no mientes, ya no dices vulgaridad. Ya no quieres varias mujeres, sino solo una. Eres fiel a una. Porque antes uno sin Cristo quería más. Pero Salomón tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Yo todo lo que me falta, ¿no? Es una persona que no conoce al Señor, como que el Señor no se ha manifestado en la vida. Entonces, Él empieza a decir, hijo, yo me manifestaré en ti, tú podrás ser fiel. Mi espíritu en ti te hará ser fiel. Nunca te serás infiel a tu esposa o a tu esposo. Por eso yo nunca he sido infiel, y ustedes dicen, y en tu corazón no has codiciado a ninguna otra mujer. Eso ya es pecado. Con el Señor la cosa es y la mujer, yo nunca, y tú nunca has codiciado a otra mujer. El único que sabe es Dios. Y tú. Amén. Entonces la idea es ser fieles. Solo lo lograremos con el Espíritu de Dios. Personas que se prometen amor eterno y al tiempo se están traicionando. Al tiempo están diciendo, me arrepiento de haber conocido a esta mujer, a este tipo. Pero al principio no era así. ¿Por qué pasa eso? ¿Saben por qué? Porque no está el amor de Dios en ellos. En Jesús no se ha manifestado en esas vidas. ¿Amén? No han entendido que son hijos de Dios. Y los hijos de Dios amamos eternamente. Digan, yo amo eternamente. Si le digo a mi esposa que la amo, siempre la amaré. Nunca se suspenderá eso, porque el Espíritu de Dios está en mí. Amén. Y el Espíritu de Dios tiene también un fruto, que en Gálatas 5, 22 y 23 lo vemos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese fruto nos llena a tal punto que tú nunca dejarás de amar a tu esposa o a tu esposo. Ni decaerá ese amor. Es que, no sé, ya ha bajado, ha decaído, no sé. Nos toca que anulamos en el nombre de Dios.
¿Y por qué ha caído? El Espíritu de Dios, ¿qué pasa? ¿Lo estás dejando obrar en tu vida? Porque si eso decae es porque el Espíritu de Dios no te estás dejando obrar. Se supone que yo debo amar más a mi esposa ahora que cuando me novié. Amamos más ahora que antes. Amén. Amén. En el mundo es al revés. A medida que pase el tiempo, hasta que ya se me acabó el amor. Ay, sí. Lo siento, te dejo. Mi corazón está latiendo por otro. ¿Y quién manda en mi corazón? No sé, se dio, no sé qué me pasó, pero se dio. Pero dices, lo que me pasa es que te falta el Espíritu de Dios, te falta manifestarte como un hijo de Dios, porque los hijos de Dios no somos así. Manifestamos en la gloria de Dios Amén, amén. y estamos en libertad. Amén. Porque dice que donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay allí? Libertad. Libertad. Así que personas que dicen, yo sigo así, punto, y yo asumo consecuencias, y si me toca aprender a golpes, pues aprendo a golpes. Una persona que no conoce al Señor, que tiende a seguirlo, oye las predicaciones y todo, pero no ha entendido que es un hijo de Dios. No lo ha entendido. Está en esclavitud. Una persona está en esclavitud. No se arrepiente y no se quiere arrepentir de sus pecados, de su maldad, de su desobediencia. Dios le dice, tú no me conoces. No te voy a condenar, te voy a ayudar si me lo permites. Amén. ¿Me lo permites? Dice el Señor. ¿Me permites ayudarte? Pero tengo que manifestarme en ti. En la medida en que tú me busques, yo me manifestaré. Pues si una oración este día, dice este día, gracias Señor, amén, ya no. Y se apuesta, gracias por todo lo que me diste ahora, amén. Oraciones ahí todas tibias, todas que, harto que se ha revelado Dios, ¿no? Yo tu clave 9 domingos, suplicando, llorando, hasta que Dios se reveló. Algunos dicen, ¿pero usted cómo lo oye? ¿Usted cómo lo ve? Sencillamente lo oigo y sencillamente lo veo. No puedo decir por qué, no puedo decir cómo, sino puedo decir por qué, porque el Espíritu de Dios está en mi vida. Y mis ojos espirituales se abrieron y se me empezó a ser revelado lo que no se veía. Amén. Empezaron esos dones de palabra de sabiduría y de ciencia en nuestras vidas. Y empezó el don de fe. ¿Cuántos tienen el don de fe? Amén. Amén. El don de fe es obedecer a Dios sin razonamiento. Pero yo no entiendo, Señor, ¿por qué me dices esto? Obedece, obedece. Y cuando obedecemos, la gloria de Dios. Damos pasos en fe, porque tenemos el don de fe. Amén. No esperamos a que nos lleguen las cosas. Damos los pasos primero. Hay personas que dicen, yo quiso el negocio hasta cuando yo me dé esos 20 millones para abrir el negocio. Y yo le dije, yo te voy a decir que debes aceptar primero un paso de fe. Te voy a decir qué paso de fe. Empieza ya con lo que tienes. Pero apenas te empieza con eso. Porque será glorioso lo que haré en ti. Amén. ¿Sí lo creemos? Porque los que le creen a Dios, los hijos de Dios, se manifiesta que son hijos de Dios, porque todo lo que hacen prospera. Todo lo que hacía José en todo lo que tenía en sus manos era de tremenda bendición. Y se notaba, este es un hijo de Dios. Amén. Porque todo lo que ponía en sus manos se multiplicaba y decía, bueno, yo como que voy a decirle a tal que me ayude a administrar mis finanzas porque yo. ¿Cómo hace para no tener deudas? ¿Cómo hace para no endeudarse? Mira, porque soy un hijo de Dios. Porque soy una hija de Dios. Y he manifestado eso. Jesús se manifestó en mí y ahora yo me estoy manifestando como un hijo de Dios, diciéndole al mundo, los hijos de Dios, no pedimos prestado, prestamos. Amén. Amén. No es que nada cierto. Eso puede doler un poquito. Hay que se cree.
ya uno pide prestado, ya uno pues, siga así. Pero es tiempo de que te manifiestes como un hijo de Dios. Amén. Y si eres un hijo de Dios, no pedirás prestado. Porque soy linaje real. Amén. Soy hijo de Dios. Una con tremenda corona, cetro y todo, y pidiendo prestado y fiado. ¿Y a qué viene aquí el rey? ¿A qué se me fija? Se me ve eso ridículo, ¿cierto? Y Dios le dice, pues quítate por lo menos la corona. No avergoncemos a porque Dios dice, ¿por qué no me pides a mí que soy tu papá? Soy el dueño del oro y la plata, yo te doy, dice el Señor. Y a mis hijos les doy abundantemente y sin reproche. Amén. Más de lo que me piden. Amén. Amén. Entonces empezamos a creer. Yo no sé si ustedes ya están creyendo. Diga, ya estoy creyendo más. Yo creo más. Que soy un hijo de Dios. Soy una Y que es tiempo de manifestar, que se manifieste eso. Es tiempo que se manifiesten sus dones en mí. Entonces empieza a manifestarse. ¿Y usted por qué está así? Yo a los 6 meses de convertido estaba dirigiendo células. Una persona que fui antes tímido, que por eso tomaba, porque me desinhibía algo con tomar. Me decían, usted hable, queda paralizado, colorado y riéndose los demás. Yo doy gracias a Dios que ustedes no me conocieron, me salgo de señal dicho algo que sí. O otras palabras feas más feas, tampoco, menso, socio. Me llegaron a decir todas esas cosas porque me bloquearon. ¿Sí? Pero vino el poder de Dios. Vino el Espíritu de Dios en mí. Y me dijo, tú vas a predicar. Y vas a enseñar mi palabra. Y te vas a usar como profeta y atalaya. No serás el cargallina de antes. Porque era un cargallina. Amén. Y Dios dijo, he puesto dones en ti. Y cada vez que vienes a mí, se avivan. Amén. Fuego. Fuego quiere decir la presencia del Espíritu de Dios que aviva esos dones. Amén. Y la persona que está en la presencia de Dios está avivando esos dones. Pero los que no, esos dones se pueden llegar a secar. Por desobediencia se secan. Cuando entre en obediencia, verás que cómo se aviva. Amén. Pues lo contrario, pues se va a secar y sigues desobedeciendo. Amén. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere es que se manifieste. Es como en los Olímpicos, en los Juegos Olímpicos. Hay personas que se preparan un montón de tiempo con tremendos talentos que tienen y cuando llega el momento de manifestar todo lo que tienen y ganarse una presea dorada, ¿cierto? Ese es y es tiempo de que nosotros, Dios nos prepara. Tal vez se duró algún tiempo preparándonos, cada uno de nosotros, y seguirá preparándonos. Y llega un momento en que es hora de que te manifiestes, Señor. De que ores por ese enfermo y se sane. De que eches fuera esos demonios y se vayan. Amén. Es hora de que veas mis milagros, hijo. Es hora de que te manifiestes. A ver, ¿qué es lo que tienes? Diga, ¿qué es lo que tengo yo? Es hora de sacarlo. Es hora de manifestarlo. Amén. Amén. No te dé miedo orar por los enfermos. No te dé miedo si Dios te dijo que tienes palabra profética de profetizar. Sí, está el Espíritu de Dios. Porque sin el Espíritu de Dios, falsa palabra profética. Amén. Solo intuitivamente me parece que voy a decirle lo que yo creo y lo que no. Si no es lo que el Espíritu de Dios dice. Es el Espíritu de Dios. Entonces empieza a manifestarse todo eso. Yo he visto demonios dentro de las personas. He visto cómo salen. Amén. ¿Por qué? Porque se manifestó Dios en mí.
Y yo empecé a sacar lo que estaba en mí, está en mí, los dones del Espíritu Santo. Y cuando Dios me llamó, me dijo, te doy todos los dones. O sea, algo que uno dice, uy, pero después de que era un cara de gallina, que no hablaba nada, que todos se burlaban, que y ahora te va a levantar, vendrán a ti muchos. Y yo te usaré para restaurar a muchos. Hasta pastores vendrán y restaurarás. Porque dice, uy, ay, ya dijo, yo no lo digo, lo dijo el Señor. Y así ha sido y seguirá siendo. Amén. ¿Por qué? Porque Él se reveló a mí, se manifestó a mí. Y ahora yo me estoy manifestando como su hijo. Sus dones se están revelando. Pero Él decía, vi ángeles a pie de guerra, listos. Se veían así, como listos para la batalla. Amén. Yo no sé cuántos lo vieron, pero la alabanza último fue poderoso, como toda la alabanza fue poderosa. El último fue una guerra poderosa. Fue hermoso. ¿Pero por qué? Porque lo estaba viendo espiritualmente. Da la orden, tienes la autoridad, tienes el poder, porque eres mi hijo, dice el Señor. Amén. ¿Cómo vamos a salir de esa escasez? Dile, espíritu de escasez. Fuera. En el nombre de Jesús. Parece fácil, ¿cierto? Y lo es. Cuando es la nevera vacía, casi fuera escasez en el nombre de Jesús. Ángeles traigan en el nombre de Jesús y llenen esta nevera. Y ese mismo día se llena. No fiando. Me llamaron a mi mamá, ¿me puedes prestar una platica? Y yo se la devuelvo. No. Es para que se cumpla lo que dijo. No. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la manifestación? ¿Dónde está ahí? Somos hijos de Dios. Y empezamos a decir, wow, esto es poder.